Bien, ahora es momento de analizar, desgranar un poquito lo que fue las propuestas de los dos candidatos que se debatieron ayer. Y para eso está conectado con nosotros Mauricio Ríos, el economista Mauricio Ríos. ¿Cómo le va, Mauricio? Buenas tardes. Quiero saludarlos de nuevo, un gusto. Un gusto, Mauricio. ¿Vio el debate ayer a la noche? ¿Lo pudo seguir por nuestro canal? La verdad es que no en vivo, lo vi por el deber recién esta mañana haciendo revisiones sobre qué es lo que había sucedido, porque una vez más, no, para mí no, es mucha carga, honestamente. Pensaba disfrutar un poco más de mi domingo. De su domingo. Bien, le comento, Mauricio, fueron 6 los ejes temáticos los que se debatieron. De esos 6 ejes temáticos está primando el económico. Por ejemplo, el primer eje temático fue medidas económicas, el segundo política de contención social y justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana, el cuarto eje temático salud y educación, el quinto hidrocarburos y litio y el sexto minería, agricultura y turismo. ¿Cuál es su análisis, por favor? En cuanto al primer eje temático que apuntaba bien sobre el tema económico, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, he visto más de lo mismo. Como les digo, no lo vi anoche, pero sí esta mañana y además con muchos análisis y demás. Es mucho más enriquecedor ver las revisiones del debate que el debate en sí mismo, aunque descuiden que lo vi por el deber de todas maneras desde esta mañana. Bien. Vamos a ver. ¿Qué veo en términos generales? Más allá de las secciones y los segmentos que ha habido en el debate, hay muchas cosas sobre las cuales se podría ser optimista, como el hecho de que hay visos de que el país está recuperando la democracia. Pero no es suficiente recuperar la democracia si acaso no existen aspiraciones para recuperar también la libertad. ¿A qué me refiero concretamente? Si acaso los planes económicos para los cuales se necesita una bala de plata contra la crisis fallan, pues de poco o nada habrá servido que estemos recuperando ahora la democracia, haciendo debates, viendo qué es lo que va a suceder. Vamos, hay muchas cosas positivas, pero me es insuficiente todavía. Quiero ver mucho más de planes económicos. ¿A qué me refiero de manera más concreta todavía? Por ejemplo, cuando se habla de tipo de cambio de dólares, de qué es lo que se va a hacer, de reducir el déficit fiscal o el gasto público estructural, etcétera, también me falta mucho más. No solamente claridad, sino además ambición sobre las ideas. Necesito más de visión de país y demás, cosa que no veo en los candidatos, no solamente en el debate, sino muy atrás o desde muy atrás cuando habían 10, 12 candidatos a la presidencia y yo revisaba programas, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Rodrigo Paz parece haber estado haciendo la tarea porque no tenía plan económico para la primera vuelta. Ahora tampoco. No sé dónde encontrarlo. No sé dónde encontrar todas las cifras de las que habla, no sé dónde encontrar la estrategia de las que hablan. Además, Lara, por ejemplo, dice una cosa, Rodrigo Paz dice otra y su asesor económico dice algo radicalmente distinto. Un breve ejemplo nada más, si van a recortar o no la subvención a los combustibles, que es un asunto crítico. Tuto Quiroga, que es un plan al cual yo no me adscribiría, pero sin embargo ha sido muy claro y no lo ha cambiado, sino que en todo caso ha hecho algunos ajustes positivamente también conforme ha pasado el tiempo, pero básicamente es el mismo que ha presentado hace ya varios meses. En comparación, yo me inclinaría un poco más por Tuto porque sé más o menos qué es lo que va a hacer. Es previsible, existe previsibilidad. En cambio, con Rodrigo Paz, no solamente que no existe previsibilidad, sino que existen contradicciones. Ahora mismo los candidatos se acusan de ver si el otro es más masista y al mismo tiempo tratan de calificarse cada uno como verdaderos liberales, cuando en realidad ambos dos en mayor o menor medida, después de todo lo visto, son altamente keynesianos. ¿Cuál es la principal característica de los keynesianos? Dicen que Keynes al menos se consideraba a sí mismo como el mayor liberal, el mayor partidario del libre mercado en los años 30, pero que al reconocer al mercado como un ente que no solucionaría por sí mismo los problemas, habría que intervenirlo y regularlo, como si además el propio Keynes hubiera sabido cómo hacerlo exactamente. Si además sabría cómo regularlo, cómo intervenir el mercado, cuáles son las dinámicas, etcétera, como para hacerlo. Y es en lo que en realidad están coincidiendo todos por igual, los asesores, los vicepresidenciables y los presidenciables también. Entonces, es un elemento de preocupación. Yo les digo, para no ir mucho más lejos, porque yo sé que es una de sus preocupaciones más importantes, me adelanto a lo siguiente. ¿Cuál es mi principal preocupación? Por ejemplo, los candidatos, en mayor o menor medida, están proponiendo
solucionar el tema del tipo de cambio, flexibilizándolo y estableciendo bandas cambiarias o el bolsín o las mini devaluaciones que había establecido el 21060 en 1985. Invocan mucho al 21060, pero son muy tímidos al momento de aplicar reformas y hacer ajustes como los que hizo el 21060. Estamos muy lejos de eso, pero lo invocan de manera permanente. Quieren aplicar bandas cambiarias como Milei en Argentina, disparando la deuda, sin reducir la deuda en todo caso, y al mismo tiempo sin haber hecho previamente el ajuste. Milei, en cambio, si bien ha durado solamente 6 meses las bandas cambiarias en Argentina, lo ha hecho habiendo hecho un ajuste fiscal muy, muy ambicioso, habiendo logrado superávit fiscal el primer mes de gobierno y habiéndolo mantenido hasta el día de hoy. Es decir, si aquí en Bolivia aplicamos bandas cambiarias, tipo de cambio flexible, las cosas pueden estallar por los aires si acaso no hacemos primero el ajuste. Aquí el orden de los factores es crítico. Se tiene que hacer ajuste antes de pensar, de ponernos a pensar si vamos a disparar la deuda pública externa en 12.000 millones de dólares o en 3.000 millones de dólares. Da igual. Si no se hace previamente el ajuste, además que va a tardar mucho en llegar a cualquier suma de 3.000 o de 12.000 millones. Así que yo me preocupo mucho en ese sentido. Mauricio, en esta idea de estado de bienestar que tú planteas desde una mirada keynesiana, yo supongo que cada candidato, su estado de bienestar va a ser diferente, ¿no? Hablando del tema de financiamiento, justamente, Tuto Quiroga apuesta por el fondo, por el FMI, por acreedores internacionales, 12.000 millones de dólares, mientras Paz Pereira confía en los 3.500 millones ya aprobados que están en la Asamblea y que no han sido utilizados por el actual gobierno. ¿Crees que el tema del financiador va a ser en definitiva algo importante a la hora de solucionar el tema de la escasez de combustibles? Todos han apuntado a que la medida clave para solucionar de inmediato el 8 de noviembre o 9 a más tardar es dar certidumbre en el tema de combustible. ¿El financiamiento va a ser determinante en este punto o no? Sí, definitivamente. Pero primero que aunque fueran 3.000 millones o 12.000 millones de dólares del exterior, no es solamente con el FMI, sino con múltiple cantidad de organismos multilaterales e incluso bilaterales, vamos, son muchas cosas y además probablemente por tramos. Pero digo, por cuanto más quieren endeudar al país los candidatos, significa que menos intenciones tienen de hacer el ajuste. Por eso decía más temprano que el orden de los factores es crítico. Primero hagamos el ajuste, luego vemos en qué medida vamos a pedir el rescate o un salvataje o una asistencia, si ustedes quieren, a los organismos multilaterales, llámese el BID, llámese el FMI, llámese la CAF, etcétera, etcétera, etcétera. Pues va a depender de eso en gran medida, porque además, el momento en el que vayamos a solicitar asistencia a los organismos multilaterales, nuestra credibilidad va a depender de la ambición que nosotros tengamos al momento de realizar recortes al gasto público estructural y no solamente en reducir el déficit fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre reducir solamente el déficit fiscal y el gasto público estructural? Que reducir el déficit significa que el Estado siga haciendo lo mismo, pero más barato. Es decir, que siga teniendo las mismas atribuciones y competencias sobre la economía, mientras los recortes del gasto público estructural significa reconocer al empresario como alguien, como la instancia, el mercado en términos generales, en todo caso, tiene mayores capacidades para resolver problemas que el propio Estado. Entonces, la diferencia es radical. Por eso digo, en la medida que seamos más ambiciosos para recortar el gasto público estructural o incluso solamente el déficit fiscal, vamos a tener credibilidad y al mismo tiempo mayor maniobra de cintura, si ustedes quieren, para recurrir a estos organismos multilaterales. O lo explico al revés. Si yo soy un organismo multilateral y recibo al equipo del nuevo gobierno de Bolivia y me dicen necesitamos financiamiento, yo les digo, ok, ¿cuánto financiamiento necesitan y para qué exactamente? ¿Han hecho la tarea previa? No solamente hacer cálculos, sino han hecho algún recorte decidido, no solamente cosmético, sino decidido. Bueno, veamos primero, es como ir al banco y decir qué garantías tenemos nosotros. Si yo voy al banco, pido un crédito de $60,000, por decirles algo, el banco me dice cuáles son las garantías que tú tienes de repago además de tu sueldo. ¿Quieres hipotecar tu casa, departamento? No, solamente tengo mi sueldo. Pues no te vas a poder endeudar con $60,000, por ejemplo. Es esa relación la que estoy tratando de explicar y establecer, que todo va a depender de la ambición con la que reduzcamos el tamaño del aparato público, reduzcamos el tamaño del gasto público estructural y sobre todo de reducir el déficit fiscal de manera sostenida.
Mauricio, dos consultas, por favor. Ayer, justamente, tanto Tuto como Rodrigo Paz hablaban de un ajuste, ¿no? ¿Dónde hacer este ajuste? Tomando en cuenta que ha salido a la luz pública, por ejemplo, empresas estatales como EMAPA, que maneja un presupuesto más grande que la gobernación de Santa Cruz y que toda la inversión pública realizada en La Paz, ¿no? Un ministerio de la presidencia que igual tiene un presupuesto holgadísimo de más de 1.500 millones de bolivianos anuales, ¿no? Y otra consulta. Solucionado el tema de ajuste, ¿qué hacer para atraer más divisas y poder robustecer las reservas internacionales netas? Empiezo por la pregunta final, que es muy buena. ¿De dónde se obtienen las divisas? No todo es financiamiento. Aquí, por ejemplo, los candidatos no hablan de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es igualmente importante o incluso más. Y además va a depender mucho más todavía que del financiamiento internacional, de la credibilidad que del gobierno y sobre todo que el país, con el refortalecimiento de su institucionalidad, le dé al mundo o a la inversión extranjera privada y a los grandes capitales extranjeros. Por ejemplo, entre otras cosas, se puede empezar de manera simultánea por el turismo, que puede atraer muchísimos dólares. Pero digo, insisto, yo me concentro mucho más en la ambición que tenga el próximo gobierno de hacer recortes y con esto voy también a la primera pregunta. La primera pregunta decía, ¿por dónde comenzamos con los recortes? Pues antes de pensar siquiera en los recortes, no nos fijamos siquiera en el presupuesto todavía. Nos fijamos en los conceptos que debemos manejar, cuál es el espíritu con el que se deben hacer los recortes. ¿Y a qué me refiero concretamente? Cuanto más pequeño el Estado, mejor. Cuanta menor cantidad de atribuciones y competencias tenga el Estado sobre la economía, mejor. Ese es el primer concepto. Siguiente concepto, ¿cuál es idealmente o hasta dónde podría tener ambiciones el mercado de avanzar sobre la economía ofreciendo soluciones a la gente, a los problemas de la gente a cambio de un legítimo beneficio? Pues dejemos solamente la seguridad y la defensa en manos del Estado. Todo lo demás lo puede hacer el mercado de manera inmediata. Por cuanto más rápido se reconozcan esas atribuciones y competencias en manos del mercado, del empresariado privado, y no me refiero a cámaras como la CAINCO, a la Confederación de Empresarios Privados en La Paz y demás, me refiero a gente del Alto, el Plan 3000, Zona Sur en Cochabamba y demás. Cuanto más rápido el Estado reconozca que son ellos los nuevos protagonistas del crecimiento económico, hoy día se ha concedido el Nobel de Economía a 3 personas que reconocen al individuo empresario innovador, el de la destrucción creativa de la que hablaba Schumpeter, como los verdaderos protagonistas del crecimiento. Pues ese es el lineamiento que tienen que dar. En cuanto ellos reconozcan y al mismo tiempo lo hagan una realidad por medio de aunque reconozco que son solamente algunas tímidas ideas que se está teniendo para reformar la Constitución, aunque sean solamente medidas tímidas para reformar la Constitución, tienen que aprovechar de hacer que reconozcan al individuo empresario innovador como el verdadero protagonista de la economía. En cuanto el Estado retire sus atribuciones y competencias sobre la economía y lo reconozca en favor del mercado, pues las cosas van a surgir, van a resurgir, la economía se va a recuperar, porque eso significa al mismo tiempo liberar recursos en favor de la gente. Entonces, en vez de ir a pagar impuestos, la gente va a utilizar sus ahorros para probablemente comenzar a emprender, innovando preferiblemente. Bien, Mauricio, clarito, un Estado pequeñito, más chico. Yo lo sumaría que no se desligue de la educación y la salud. No sé si coinciden ustedes, porque usted dijo defensa y justicia, creo, no, si no me equivoco, pero seguridad. Pero yo creo que salud y educación también es responsabilidad del Estado, creo, ¿no? Tal vez no, pero bueno. Bueno, Mauricio, muy amable por sus explicaciones y estamos conversando. Esto no termina, recién empieza, ¿sí? Perfecto. Cuando ustedes me digan, yo vuelvo y seguimos conversando. Encantado de saludarlos. Un saludo. Un saludo, gracias por estar con nosotros. Bueno, marcamos una pausa con este tema, ya volvemos con más de dinero. Quédese con nosotros.